Hola, ¿qué tal mi amigo y mi amiga que les habla? Su hermano, pastor, evangelista, colaborador voluntario de la grandeza de Dios. Pablo José Romón Pacheco. Es una bendición que participes con nosotros en nuestro canal Conexión de Fe PJR. Estamos en directo para la honra y gloria. Aleluya. Suscríbete en nuestro canal y participa. Sigue este camino de salvación. Sigue esta enseñanza. Y hoy, mi amigo, mi amiga, quiero traerte un mensaje que tiene por nombre Dios, ayúdame. Aleluya. Y quiero invitarle que busque la Biblia. Vamos a leer la palabra de Dios y vamos a escudriñar las Escrituras y vamos a pedir ayuda a Dios. Vamos a hablar con Dios en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor. Te pedimos en este momento que nos des sabiduría, Señor, que nos des discernimiento para entender y comprender tu santa palabra. Te damos gracias, Señor, por este tiempo de bendición, Señor. Y queremos, Padre, que podamos aprender palabras que vengan a moldear nuestro corazón y que podamos comprender y entender tu amor, tu gracia, tu poder y tu ayuda y tu misericordia hacia nosotros. Amén. Gracias a Dios. No obstante, si usted lee la Biblia, verá que el poder espiritual siempre ha afectado al mundo físico desde el principio. Y de hecho fue el poder espiritual liberador en la forma de la obediencia y la entrega, escudriñando, leyendo la palabra de Dios. Y sabemos que la sustancia, la existencia de la palabra de Dios en este mundo espiritual y un mundo natural, cuando usted es nacido de Dios y entienda lo que la palabra de Dios habla y la fuerza original que ella trae hacia nosotros. Usted podrá tocar, ver y incluido su cuerpo físico, también es como una esponja que usted se beneficia de ella, usted recibe de ella, usted cambia a través de la palabra de Dios.
y todo su cuerpo también empieza a cambiar y su vida empieza a ser diferente. Su rostro, su forma de hablar, usted pasa a recibir una bendición eterna. Y muchas personas entran en la duda. Y es por eso, mi amado oyente, que no podría ser más claro que eso. La fe activa que debe estar presente por la palabra de Dios. Dice que el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. O sea, la palabra de Dios es mi guía de salvación, es mi ayuda. El Señor Jesús murió y al tercer día resucitó y está vivo. Y Él nos sanaría si nuestra entrega es total, es continua, es constante, mejor dicho. Entonces nosotros tenemos ese privilegio que el Señor Jesús, el propio Dios, nos ha regalado y tenemos el poder de la oración para nosotros comunicarnos con Dios y para nosotros orar los unos por los otros, y estaremos en oraciones continuas y oramos los unos por los otros. Yo oro por ti y tú lo harás por mí. Y como está escrito en su palabra, usted recibe esa bendición. Este día que usted acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador, pasa a ser ayuda de Dios en su propia vida. Ahí ya Dios empieza a ayudar a usted espiritualmente en un abrir y cerrar de ojo. Y todo es movido a través de una actitud de fe. Usted se fortalecerá, sus pensamientos se fortalecerán, tendrá la bendición llevada de un lugar a otro, mientras que usted persevera, permanece en los pasos de Cristo Jesús. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor Dios vive en los corazones de los creyentes y Él nos habla desde adentro de nuestra alma y desde afuera manifestamos a través del rostro, a través de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de pensar, a través de nosotros rechazar las malas actitudes, los caminos equivocados que son contrarios, que son desagradables
a los ojos de Dios. Y cuando se trata de un asunto, de un pacto de salvación, de un pacto de renovación, de un pacto de entrega, de aceptación que usted recibe, que usted acepta al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Ahí usted verdaderamente no está solo. A través de la fe activa, usted tiene la ayuda de Dios. Y si usted está esclavo por una enfermedad, automáticamente aquella enfermedad desaparece de su cuerpo. Y viendo Dios la entrega total, digámoslo de esta manera, la propia enfermedad, el problema desaparece y ni siquiera tiene que esperar, porque ya su vida está en las manos de Dios. Y es una garantía estar en las manos de Dios. Dios, ayúdame. Es una garantía que usted haya dado su vida en las manos de Dios, así como Él también lo hizo por ti y por mí. Él murió en la cruz, derramó su sangre por nosotros, y ese acto, esa acción, habló en favor de nosotros, para que nosotros seamos redimidos y tengamos ese beneficio. La sangre preciosa de Cristo Jesús nos limpia, nos alcanza, somos redimidos. Aleluya. Amén. Es una bendición. Y yo quiero pedirle que busque la Biblia y vamos a ir al libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Amén. Aleluya. Vamos a leer la palabra de Dios, versículo 24. Dice la palabra de Dios: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuiste sanado. Aleluya. Qué bendición que por las heridas del Señor Jesús fuimos sanados. Es un beneficio. Dios, ayúdame. Por tus llagas fuimos curados, fuimos sanados. Dice también en Isaías 55, versículo 3 en adelante. Amén. Es una bendición tomar en cuenta la enseñanza de la palabra de Dios.
y, y nosotros sabemos que estaba viendo yo aquí en el libro de Isaías 53, versículo 5, que parece que había dicho Isaías 55. Y también dice aquí, como el apóstol Pedro lo habla en primera de Pedro, aleluya, capítulo 2, versículo 24. En Isaías 53, versículo 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Aleluya, qué bendición, qué beneficio y qué ayuda tan grande tenemos nosotros a través de esta palabra. Amén. Quiero invitarle, mi amigo, vamos a ir al libro de Éxodo. Éxodos capítulo 15, versículo 26. Éxodo capítulo 15, versículo 26. Amén. Y dice la palabra de Dios, enseñada por Moisés, dice: y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. Aleluya. Mi amigo, este Éxodo, Moisés, Dios habló para Moisés y le dijo así: si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios. Es la palabra de Dios la que tenemos que oír. Es la voz de Dios. Es la voz de esta palabra que tenemos que prestar mucha atención, a estar atento a escuchar la voz de Dios. Y si hiciéramos lo recto delante de los ojos de Dios, si usted hace lo recto, lo correcto, lo bueno, si usted perdona, si usted rechaza, si usted se aleja del pecado, de la mentira, y hace lo recto delante de los ojos de Dios, entonces Dios va a mandar ayuda. Y si dieres oído, presta atención lo que este mensaje está hablando aquí. Y si dieres oído a sus mandamientos, o sea, si usted escucha los mandamientos de Dios y los pone en práctica, y si guardares todos sus estatutos, o sea, si tú guardas los mandamientos de Dios y los pones en práctica, dice aquí la palabra de Dios que ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu Dios, sanador. Aleluya. Qué bendición que tenemos un Dios sanador.
que está esperando que nuestro corazón, que nuestra mente, nuestro oído esté atento a escucharle y a poner en práctica su mensaje y su enseñanza en el nombre de Jesús. Vamos a ir, mi amigo, al libro de Santiago, el libro de Santiago, capítulo 5. Amén. Capítulo 5, versículo 15. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonado. Amén. La oración de fe salvará al enfermo. Cuando usted habla con Dios con actitud de fe, con una fe inteligente, con una fe activa, entonces la ayuda de Dios va a salvar al enfermo y el Señor Jesús lo levantará. Aleluya. Dios ya ha hecho su parte. Ahora nosotros también tenemos que hacer la nuestra. Y debemos tomar la palabra de Dios, la que Él nos ha hablado, y ponerla en práctica en nuestro ser interior para que nos cambie desde adentro de nuestro corazón hacia afuera. Amén. Porque usted puede darse de cuenta todas las cosas incluidas que el propio Dios está hablando aquí, de que Él, las enfermedades que fueron echadas a Egipto, Él las va a quitar. Si usted oye su voz, si usted pone en práctica sus mandamientos, esa sanidad empieza en su interior. Si usted cambia ese corazón de piedra y usted coloca un corazón de carne, y usted abre su corazón, entonces su futuro literalmente está lleno, está almacenado de amor, está lleno de bendición, está lleno de protección divina, está lleno de salvación, de vida eterna. Dios mora en su alma, en su cuerpo y en su espíritu, porque nosotros somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Somos el templo del Espíritu Santo. Somos la iglesia en Cristo Jesús. Amén. Yo quiero invitarle, mi amigo, que vaya al libro de Mateos, capítulo 12. Amén. Mateos capítulo 12, versículo 35. Amén. Vamos a registrar la enseñanza del Señor Jesús, de lo que vive en nuestro corazón, lo bueno, el buen tesoro y lo malo que tenemos que sacar de nuestro corazón. Mateos capítulo 12, versículo 35. Vamos a leer la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas.
Ahí está la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y la palabra de Dios dice que el hombre bueno, de buen tesoro, del corazón saca las buenas cosas. Mas el hombre malo, de su mal tesoro, saca malas cosas. Eso significa que si usted quiere que las condiciones externas mejoren en su propia vida, en el futuro, entonces más le vale empezar hoy a cambiar sus condiciones internas. Más le vale cambiar los pensamientos de derrota, de rencor hacia otra persona. Hay que empezar, mi amigo, a tomar actitud para que Dios pueda perdonar, para que Dios pueda bendecir su alma, para que Dios pueda cambiar su vida, para que usted pueda ser luz de Cristo y usted pueda bendecir su familia y usted pueda poner en práctica la fe en Dios y usted pueda ayudar a otras personas. Dios, ayúdame, sí, Dios te va a ayudar, pero tienes que empezar a cambiar, a rechazar lo malo de su corazón, a sacar lo malo de su corazón y sacar lo bueno, que es poner en práctica la palabra de Dios, que es depositar palabra viva y eficaz. Y cuando nosotros somos esclavos de una enfermedad y huimos, nos alejamos de la adoración, de la alabanza, de humillarnos, de orar, de clamar, pues es una joroba, es una enfermedad incurable que no se encuentra medicamento, no se encuentra una salida. Usted se encuentra perseguido, atacado en su propio cuerpo. Pero usted sabe una cosa, mi amigo, que si usted recurre y va y busca la misericordia de Dios y se refugia y lee la palabra de Dios y toma una actitud en buscar a Dios, en glorificarlo, en recibirlo, en llenar su corazón, en recibir el Espíritu Santo, en clamar, en rechazar la mentira, el engaño, las cosas malas que ofrecen este mundo. Entonces automáticamente toda la enfermedad interior que usted tenía en su cuerpo corre, huye de usted. ¿Por qué? Porque a su vida ha llegado buenas nuevas de salvación, el evangelio de la paz,
porque a su vida ha llegado un nombre sobre todo nombre, porque Dios es espíritu y Él está esperando que usted tome una actitud. Y hay muchas personas incrédulas que dicen, ¿cómo puedo hacer esto? Pues exactamente, cree, abre tu boca, habla con Dios, no te quedes callado. El salmista David dijo allá en el Salmo 81, versículo 10, dijo el salmista David, aleluya, abre tu boca, dijo ahí en el salmista, y yo te llene, dijo Dios, aleluya. Salmo 81, versículo 10, dice la palabra de Dios, yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Si usted no abre su boca, Dios no va a llenarte de bendición. Dios no te va a sanar. Si usted no abre tu boca para pedir ayuda a Dios, no adelanta nada. Muchas personas, no, que Dios va a venir a mí, me va a curar. No, mi amigo. Dios te va a ayudar, Dios te va a sanar, Dios va a venir a ti, pero tú tienes que ir a Él, no Él va a venir a ti. Y muchas personas tienen ese concepto, ese pensamiento que Dios tiene que venir a Él. No, mi amigo, Dios espera por ti y por mí, y soy yo el que tengo que ir a Dios. Entonces, mientras más yo cerca estoy de Dios, lógicamente que la enfermedad desaparece, el desánimo, el desaliento, las palabrotas, lo que desagrada a Dios. Mientras más yo esté cerca, mientras yo más esté cantando alabanza, mientras yo esté doblando rodillas, mientras yo lea la Biblia todos los días, un capítulo, 3 versículos, mientras yo esté escuchando los audios de conexiones de fe, usted va a tener cambios, usted va a recibir nueva vida, nueva porción, usted va a ser renovado. ¿Por qué, mi amigo? Porque hay una actitud de fe, porque tenemos que abrir la boca, tenemos que pedir a Dios, ayúdame, Dios mío, pero con un corazón limpio, con un corazón renovado, con un corazón lleno, y usted va a alcanzar sanidad, usted va a tener vida, fe, esperanza, pero es necesario que usted siga en la fe, una fe sobrenatural, una fe que impacta. Hay que perseverar y hay que abrir la boca. Dios dijo ahí en el Salmo 81, versículo 10, abre tu boca y yo llenaré. Pide y te daré por herencia las naciones. Pero se tiene que apartar de ti, mi amigo, mi amiga, la perversidad, esas palabrotas, esa actitud de rencor hacia otra persona, guardando odio. Todas estas cosas te alejan de Dios. Y usted tiene que luchar para que sea destruido esta iniquidad que muchas de las veces sale hasta de sus propios labios. Tenemos que
hablar de Dios. Tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que declarar la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Declare su sanidad. Declare que su hijo es salvo. Declare que su matrimonio es salvo. Declare en el nombre de Jesús que su esposa es curada. Declare que la enfermedad que usted tiene desaparece mientras más cerca usted está con Dios. La enfermedad tiene que abandonar su cuerpo en el nombre de Jesús. Y tal vez al principio no resulte fácil, pero debe de seguir, de permanecer, porque tarde o temprano, mientras usted está construyendo el amor de Dios en su vida, en su corazón, y usted obra lo bueno, el tesoro, lo bueno en su corazón, la salvación, se arrepiente, entonces automáticamente su vida es bendecida. Amén. Pero es necesario que usted se arrepienta, que usted ponga en práctica la enseñanza de las Escrituras, la palabra de Dios. Yo quiero invitarle, vamos a Romanos, capítulo 10, versículo 10. Amén. El apóstol Pablo habla en Romanos capítulo 10, versículo 10, aleluya. Y tenemos una gran bendición, que si nosotros escudriñamos esta palabra y la ponemos en práctica, Dios traerá cambios para su vida. Dios traerá cambio para su familia. Usted será bendecido, bendecida. Amén. Romanos capítulo 10, versículo 10. Vamos a leer la palabra de Dios. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aleluya. Qué bendición que el apóstol Pablo nos enseña esta palabra, que con el corazón se cree para justicia, la justicia divina, mientras que usted crea, acepte a Cristo como su único y suficiente Salvador. Ponga en práctica esta palabra y persevere, como dice aquí en esta palabra. El Señor Jesús dijo aquí, aleluya, pero con la boca se confiesa para salvación. En el nombre de Jesús yo soy salvo. En el nombre del Señor Jesús yo declaro mis hijos salvo. Yo declaro mi hijo sanado en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea a Dios. Aleluya. Algunas personas dicen que la fe moverá montaña, pero la verdad, mi amigo, bíblicamente es que la fe
es algo sobrenatural. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y si usted es libre por la palabra de Dios, es porque usted tiene una fe activa, es porque usted ha recibido el Espíritu Santo, es porque usted tiene la ayuda de Dios en su propia boca. Usted abre su boca, usted declara salvación, usted confiesa, usted abre su boca como dijo el salmista y como dijo el apóstol Pablo. Entonces usted verdaderamente va a confesar para salvación, porque la palabra de Dios dice en Romanos 10, versículo 10, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Yo quiero invitarle que vaya al libro de Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11, versículo 23. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Registramos en Marcos, capítulo 11, versículo 23. Amén. Dice la palabra de Dios, porque de cierto os digo, aleluya, porque de cierto os digo, dijo el Señor Jesús, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudares en su corazón, sino que creyeres que será hecho, lo que dices y lo que digas, le será hecho. Amén. El Señor Jesús está hablando aquí que cualquiera que dijere a este monte, a este problema que está en mi hijo, a esta enfermedad, a este hijo mío que está en las drogas, a este esposo mío que se fue de la casa, y usted con actitud en el nombre de Jesús, con la autoridad de Dios, usted le dice a ese problema, a ese gigante del problema, quítate y échate en el mar, y no dudares en tu corazón, si no crees, sino que creyeres lo que usted está confesando, lo que usted está declarando, no dudando, dice la palabra de Dios aquí, sino que creyeres, entonces será hecho. Lo que se dice y lo que usted diga, le será hecho. Y nosotros vemos que es una actitud de fe. Y si yo tengo fe para decir, Dios mío, ayúdame, es porque yo tengo el Espíritu Santo de Dios en mi corazón. Y no temo que el verbo decir, que se conjuga 3 veces en este versículo, mientras que la palabra creer solo ocurre una vez. Y obviamente el Señor Jesús, Él quería y quiere que nosotros supiéramos cuán cruciales son nuestras palabras. Y nosotros, teniendo este conocimiento de la verdad,
también es importante advertir lo que el Señor Dios nos instruyó al hablar acerca del monte. Su instrucción fue que le habláramos al monte. O sea, que nosotros dijéramos al problema, quítate. Es una actitud de fe. Eso es lo que el Señor Jesús nos está enseñando en este pasaje de Marcos, capítulo 11, versículo 23. Si vamos a obedecerle, debemos hablarle al monte de la enfermedad, de los problemas, de las circunstancias, de la deuda, del compromiso, y echarlos de nuestras vidas con autoridad de Dios, en el nombre de Jesús, creyendo, no dudando. El Señor Jesús, Él está buscando de una manera que nosotros cambiemos nuestro corazón. Y nosotros, para poder cambiar nuestro corazón, tenemos que leer, escudriñar, arrepentirnos, estar seguro, confiar en que la autoridad de Dios fluye, es poder. Amén. Y hay muchas personas que tienen poca fe y muchas personas, hombres y mujeres de poca fe, porque en el lugar de poner en práctica esta palabra y declarar la sanidad y decir yo estoy sano, yo declaro mi hijo sano, yo declaro mi matrimonio en las manos de Dios. Mi amigo, usted tiene que confesar con su boca, usted tiene que declarar el cambio para su propia vida, usted tiene que declarar que usted es salvo, usted tiene que tomar una actitud de fe sabiendo que tenemos a un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que no es un Dios de una persona nada más, no es un Dios de un gran número de personas. No, mi amigo, no podemos ser escépticos. Tenemos un Dios que hace la diferencia. Y en cuanto a la fe que usted actúe, en cuanto a la fe que usted se está moviendo, usted cree y usted toma una actitud y usted avanza y usted vence cualquier problema. Bien sea una montaña de problemas, pero usted le dice a este problema, quítate y échate en el mar, lárgate de mi vida. Bien sea la amante, bien sea aquella mujer que se fue con su esposo, usted ore, presente a Dios y ponga ese problema en las manos de Dios, pero créalo, declare a su esposo salvo, declare su matrimonio restaurado, declare su familia bendecida, declare un empleo digno, declare cambios para su propia vida. Hay una gran mayoría de cristianos que dicen estoy enfermo y más bien aquella actitud de decir estoy enfermo, más bien lo que hacen es que refuerzan más la enfermedad, le dan más vida al problema,
a ese mal en cuestión de segundo. Aquella persona no sabe rechazar el problema, no sabe decir, yo no tengo ningún problema, yo me declaro sano. Aquella persona no sabe vivir por la fe, declarar en el nombre de Jesús, yo soy curado, sino que ojalá si Dios me hubiese curado. Pero no es así, mi amigo, mi amiga. Usted tiene que tomar una actitud y creer y confiar y saber que usted tiene un poder, y ese poder es creer, es tener fe, es orar los unos por los otros, es leer la palabra de Dios, es conocer la enseñanza de su palabra. Hay muchas personas que le echan la culpa a Dios porque no son curados, pero no es así, mi amigo. La culpa no la tiene Dios, la culpa la tiene usted, que un día era cristiano y un día estaba en los caminos de Dios y leía la Biblia, era fiel, y de repente pues cambió su vida porque fue comprado por un puesto de trabajo, por un salario mejor, por un puesto político. Usted se olvidó de que Dios existe. Entonces su vida empieza a caminar incómoda y poco a poco se va destruyendo porque usted no está cosechando salvación, usted no está declarando salvación, sino que usted está declarando su vida para sus propias concupiscencias. Entonces, usted tiene, para empezar, que declararse salvo. Y si usted se encuentra esclavizado de una enfermedad, muchas enfermedades obligan a la persona, le conducen, la gran mayoría de personas, aquella enfermedad le lleva a buscar a Dios porque no le queda más remedio. Y muchas personas buscan a Dios para que les resuelva el problema. Y unos son curados y a Dios se olvidaron de Dios. Como los 10 leprosos. El Señor Jesús preguntó, ¿y dónde están los 9? Solo uno quedó en la obediencia. Solo uno quiso estar en la buena parte, escuchar la voz de Dios. Y los otros se curaron, fueron sanados y se olvidaron del amor de Dios. Y no debería ser así, mi amigo. No podemos ser así. El propio Abraham, él fue tomado y aún así llamándose padre de una nación grande durante años. Y aunque ya ese hombre era viejo y no había tenido un solo hijo, pues ese hombre era fiel, estaba firme, él seguía perseverando
aceptando su situación. Yo quiero invitarle que registremos en el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 17. Amén. Romanos, capítulo 4, versículo 17. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Romanos, para los que no me entendieron, capítulo 4, versículo 17. Y dice la palabra de Dios: como está escrito, te he puesto por padre de muchas grandes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Aleluya. Este hombre creyó en Dios. Y este hombre, como Dios dijo aquí, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Amén. Y ahí mismo en el mismo versículo, en el versículo 21, dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. El apóstol Pablo dice que Abraham estaba plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Él tenía fe, él sabía que tarde o temprano Dios le iba a resolver el problema que él tenía, porque era estéril, no podía tener hijo, y ya era una persona siendo viejo, siendo de mayor edad. Y dice aquí en Romanos capítulo 4, versículo 21, que Abraham estaba plenamente convencido, aleluya, y de que era también Dios, era poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Y eso es la fe que agrada a Dios. Usted tiene que entender que para Dios nada es imposible. Y si usted está pasando por una enfermedad, usted solamente ponga en práctica esta enseñanza. Mire cómo Abraham no estaba aquí, que si estoy, que si no estoy. Él estaba firme, llevaba muchos años, era el padre de grandes naciones. Aleluya. Aquí en Romanos capítulo 4, versículo 17 dice, como está escrito, te ha puesto por padre de muchas grandes naciones delante de Dios, a quien creyó, al cual da vida a los muertos. Aleluya.
y llama a las cosas que no son como si fuesen. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. No hay nada imposible, pero es necesario que usted crea. No hay que estar tratando de creerle a Dios, hay que creerle. No hay que estar insistiendo. No, mi amigo, lo que hay es que reconocer, escudriñar, escuchar la voz de Dios, poner en práctica sus mandamientos y vivir sumergido, renovado, entregado, lleno en lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Esa palabra es palabra real para aquellas personas que no le conocen. Y si usted, mi amigo, es un nuevo creyente, yo le invito a que se arrepienta, que siga nuestro canal y nosotros estaremos en oraciones por usted. Porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Y podemos ver que el Señor Jesús, a Él no le importó que este hombre tuviera 100 años de edad. A Dios no le importó que Sara, su mujer, fuera estéril. Dios trae cambios en un abrir y cerrar de ojo. Pero depende de ti, mi amigo. Y esta mujer, toda la vida siendo estéril, siendo rechazada, perseguida. Y estas personas que no tenían edad para traer a un hijo, pues Dios lo hizo posible. Dios les regaló su Isaac. Dios sabía que su palabra era verdad. Y si usted no tiene esa clase de fe para recibir sanidad ahora mismo, en el nombre de Jesús, y usted permanezca en esta enseñanza y todas estas cosas que yo le he enseñado a través de la palabra, usted pueda permanecer quieto y esperar el tiempo de Dios para su vida. Usted siga buscando, que tarde o temprano usted va a encontrar la respuesta de esta palabra de ley. Es una bendición recibir las señales enseñadas por las Escrituras. Y después de todo y cada una enseñanza que nosotros escudriñamos, leemos, recibimos y ponemos en práctica, nos damos cuenta las grandes cosas, como el apóstol Pablo enseña una fe que es por el oír. Aleluya. Y el oír es por la palabra de Dios. Y asimismo, nosotros
entendemos, como dice aquí en Romanos capítulo 10, versículo 17, dice la palabra de Dios. Dice el versículo 17, Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si usted oye la palabra de Dios, si usted tiene fe para recibir esta enseñanza, si usted tiene fe para ponerla en práctica, entonces la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios, estúdiela, medite sobre ella, para que usted pueda recibir la ayuda de Dios. Escuche la palabra de Dios, participe, vea nuestras grabaciones. Estaremos siempre nosotros en nuestro canal de conexión de fe, estaremos enseñándole la oración. Y usted va a encontrar palabras que son enseñadas de buena voluntad y que tienen muchísima fe. Y yo quiero que usted siga y observe nuestras oraciones constantes todos los días, que oramos por sanidad, que le enseñamos a través de la fe, que le enseñamos la palabra de Dios, que le enseñamos que tiene que estar doblando rodillas todos los días. Y a medida que usted va participando, usted va recibiendo la bendición de Dios, va siendo derramado la bendición de Dios en vuestro corazón. Porque nosotros queremos colaborar contigo para que conozcas la grandeza de Dios. Amén. Cuando tienes un encuentro con Dios y eres fiel en todo y por todo, su vida tendrá éxito de salvación, y los cambios son radicales que al mismo tiempo podrás alcanzar sin darte de cuenta la sanidad y la liberación total en el nombre de Jesús. Su vida empieza a hermosear, su rostro empieza a resplandecer, su vida sobrenatural, espiritualmente, tendrá vida con Dios, un físico limpio, un rostro diferente, y será bendecido porque este mensaje ayudamos, este mensaje ayuda, este mensaje dará cambios y traerá salvación al cabo del tiempo. Tendrá vida eterna. Desaparecerán todos los problemas. Pero es necesario que usted persevere en la doctrina de Cristo Jesús hasta el día de su venida. Tenemos que ser vigilantes, atalayas. Usted tiene que estar vigilando muchas de las veces con las personas que se acercan, luchando para vencer la incredulidad que hay en este mundo. Porque
La promesa de Dios es crecimiento para vencer, para que usted esté fuerte en una fe. Y mientras usted participa en alabanza, en gloria, en adoración, mientras usted lee la Biblia, aleluya, mientras usted está participando en este encuentro con Dios, su vida siempre va a estar en un nivel de salvación, de protección, pero usted tiene que entender claramente lo que la palabra de Dios enseña. Yo quiero leer el Salmo, vamos a leer mejor Romanos capítulo 4, versículo 20. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 4, versículo 20. Amén. Tampoco dudo por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Aleluya. Habiendo acabado todo, está firme, como dijo aquí el apóstol Pablo, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Amén. Y a medida que usted pone en práctica la palabra de Dios para su salud, para su propia vida, y usted sigue perseverando, no desanime, entonces usted va a alcanzar esa fuerza de inmediato para bendecir a otras personas. Y aunque muchas veces la sanidad llega al instante, también hay ocasiones que suceden de forma más gradual, de que la persona no es curada en el momento y ella lee la Biblia, ella regala versículos bíblicos, ella ora, ella hace ayuno, y es por eso que aquellos síntomas de persecución transitorios que le persiguen muchas de las veces le hacen dudar. Pero mi amigo, ahí es donde está el secreto. Siga perseverando. Dale gracias a Dios en medio de la angustia, en medio de la dificultad, en medio del dolor. Dale gracias a Dios. No te dejes vencer. No te desalientes. Cumple. Persiste. Lucha en el nombre de Jesús. Sigue en este tratamiento espiritual, en este ejercicio espiritual, para que tu alma, tu corazón sea fuerte y tu vida espiritualmente, tu salud y su cuerpo sea bendecido con el cuerpo de Cristo, con la salvación, con la vida eterna. Tenga esa misma fe que tuvo Abraham,
tenga esa misma confianza y el propio Dios le va a dar la medicina. Amén. Manténgase firme, determinado, confiando en la palabra de Dios, declarando con su boca para salvación y vida eterna. Y usted podrá ver ese efecto de salvación, ese poder sanador de Dios en su vida. Y aún cuando vengan personas usadas por el propio diablo para susurrarle en el oído, para hablarles palabras de duda, de incredulidad, el hecho de que usted, porque usted es cristiano, porque usted está haciéndole fiel a Dios y está siendo esclavizado por un problema de enfermedad, usted no le dé oído a estas personas enviados por Satanás. Lucha, vence esos pensamientos, derríbalos, como lo dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 2. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 10. Vamos a leer el versículo 5. Amén. Y es importante poner en práctica la palabra que Dios nos está hablando aquí. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Amén. Mi amigo, presta mucha atención. Tenemos que derribar todo argumento a través de la fe. Usted, cuando se acerque a ese tipo de persona, usted derríbelo en el nombre de Jesús. Dígale: el Señor te reprenda, porque yo entrego mi vida en las manos de Dios y me declaro sano. La palabra de Dios dice que tenemos que derribar todo argumento y toda altivez que se levante con el conocimiento de Dios. Aquellas personas, bueno, si Dios está contigo, ¿por qué no estás curado? ¿O por qué no te sanas? ¿O por qué estás sufriendo de esta enfermedad? ¿Por qué te está llevando cautivo? Entonces aquí la palabra dice: y llevando cautivo todos los pensamientos a la obediencia de Cristo Jesús. Usted tiene que llevar los pensamientos de nuestro Señor Jesús, porque para esto es necesario tener la voz de Dios, tener la autoridad de Dios y decir con autoridad: el Señor te reprenda, Satanás. Yo ato y yo amarro y prohíbo y echo fuera al infierno y toda entrada y todo pensamiento negativo y toda mentira. En el nombre de Jesús yo la echo fuera, mi amigo, porque verdaderamente
Sabemos que el padre de la mentira es el diablo. Y Dios nos ha enviado su palabra. Y su palabra es palabra sanadora. Porque tenemos un Dios sanador. Tenemos la palabra de Dios que nunca falla. Y esa palabra es palabra que lo que empezó y la obra que empezó, ella la termina. Amén. Y usted tiene que tomar actitud. Si usted se encuentra pasando por un problema de enfermedad, usted tiene que decir: yo declaro que el Señor Jesús llevó mi enfermedad, mi debilidad, mi dolor, y que soy libre para siempre. Amén. Usted declárelo, porque por sus heridas nosotros somos curados. Permanezca firme para que Dios bendiga su vida, para que Dios bendiga su alma, para que Dios bendiga su corazón. No retroceda, mi amigo. No titubee, no se deje que el enemigo le engañe. Vamos a leer en Efesios capítulo 6, del versículo 12 al versículo 14. Amén. Dice la palabra de Dios: estás pues firme y ceñido vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y el calzado de los pies con el apresto del evangelio de la paz. Amén. En el versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Habiendo acabado todo, está firme. Amén. Tenemos que estar firme, estar vigilante, porque la sangre de Cristo nos da la vida, nos limpia. Decláralo, mi amigo, mi amiga. Amén. Y muchas personas quieren que nosotros tengamos la duda para nosotros debilitarnos. Yo quiero invitarle ahí en el libro de Santiago, capítulo 1, del versículo 6 al 8. Santiago, amén, capítulo 1, del versículo 6 al 8. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Santiago, capítulo 1. Dice así la palabra de Dios: pero pedid con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así son los problemas. Son echados de un lugar a otro
arrastradas por el viento y echadas de un lugar a otro. Y no piense, pues, que tal problema usted recibirá si usted cree y no duda. Y usted tiene doble ánimo en creerle al Señor, en tomar actitud, en decir, yo declaro, yo determino, entonces su vida será bendecida. Mi amigo y mi amiga, por encima de todo, manténgase siempre firme y leyendo la palabra de Dios, poniendo en práctica la palabra de Dios. Sea como Abraham, que no se debilitó la fe. Él no debilitó su fe. Él esperó y Dios le bendijo. Amén. Y así Dios hace cosas grandes. Es una bendición poner oído, prestar atención, determinar, creer con todo nuestro corazón y poner en práctica y darle prioridad a la palabra de Dios en su vida, tomando la palabra de Dios como medicina. Amén. Y conforme a las instrucciones que Dios nos enseña, es creer, es confiar, es un arrepentimiento, es conocerle. Tenemos el médico de los médicos y le llaman Cristo Jesús. Él es el único, el quien hará maravillosas obras de sanidad en usted, en mí y en todo aquel que cree. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Sea bendecido en el nombre de Jesús.